En La Queja, casa de Benjamín Barney, esperamos la visita del arquitecto Francisco Sornosa. Nos reunimos con algunos de sus colegas y amigos para trazar, sobre su trayectoria profesional, un itinerario de un momento excepcional, el de la arquitectura moderna que se produjo en Cali entre 1940 y 1970 a cargo de los primeros arquitectos locales. Francisco Sornosa es parte de ellos, de las primeras generaciones de la Universidad Nacional de Bogotá, formado bajo los planteamientos de la arquitectura moderna. Unos planteamientos reconocibles en las obras de Francisco Sornosa que alcanzaron para la profesión y la ciudad un definitivo valor patrimonial. Desafortunadamente, esta tradición profesional se pierde en el mejor momento de su producción hacia los años 70. El escenario arquitectónico que recorren nuestros protagonistas no es testigo mudo. Esta casa puede ser pieza clave para comprender el compromiso con esta tradición y con el reto que plantea la brecha que se produjo en Cali sobre el conocimiento y la práctica de esta arquitectura. ¿Por qué está perdida? ¿Por qué debemos volver a mirar esta arquitectura? Vamos a iniciar con este que a mí me llamaba la atención, de esta publicación que encontré de Escala de los 30 años, con la tesis de pregado de Pacho. A mí me gustaría saber, antes de entrar a hablar de la tesis, el momento en que tú te vas a Bogotá, la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Valle no había sido fundada. Sí había sido fundada. ¿Ya había sido fundada? Sí, la verdad es que yo antes de saber que ya estaba, digamos, aquí funcionando, ya había decidido la cosa de Bogotá. Entre otras cosas, porque yo tenía familia en Bogotá, mi padre era bogotana. Entonces, pues me quedaba en cierta forma fácil, pues para un tipo que sale primera vez de su casa, etcétera, etcétera. Mi regreso acá a Cali se debió más que todo por la enfermedad de mi papá. Me tocó terminar hacer la tesis, que la hemos empezado como un año antes, allá con el Mono Herrera. Resulta que le dije, tenés que venirte para Cali si querés hacer esta tesis, porque yo no puedo quedarme más tiempo. Y allí es donde yo me contacto con Pacho. Sí. Pacho me busca en la facultad de aquí, ya yo estaba en la del Valle, y pues pregunta por los buenos dibujantes de allí, entonces yo voy a trabajar con Pacho en la tesis. Sí. Yo conocí a Pacho, bueno, no mucho después, en el 59, cuando yo llegué, Pacho era profesor. Sí, porque en Bogotá no nos conocimos. No, Pacho era profesor y yo entré como profesor en la facultad. Sí. Ahí fue que conocí a este tipo, conocí a este otro, y a otra barra de locos, sí. Ahí. Benjamín. ¿En qué año te No, yo no había nacido. Entré a los Andes en el 61. Y por ahí en el 62 o 63 vine a un congreso de estudiantes de arquitectura de la Universidad del Valle, que era con los Andes y la Nacional en las facultades del carajo, ¿no? Sí. Porque aquí había un análisis del lugar y que iban al sitio y olían y todas esas cosas, y eso nos despistaba mucho porque había un sesgo sociológico que allá no había, ¿no? En la del Valle. En la del Valle. Hablemos de este proyecto. A mí me llamaba mucho la atención la presencia de Fernando Martínez. ¿Cómo fue la dirección de Fernando Martínez y quién era Fernando Martínez en ese momento en la Universidad Nacional en Bogotá? Fernando Martínez, desde que yo lo conocí, mejor dicho, prácticamente desde que salió, se graduó, el Mono Martínez fue profesor. Cuando llegué a la facultad, era prácticamente una academia decolumciana. Fuera de eso no había salvación. Nos metimos ya en la parte orgánica, con Fernando Martínez, precisamente. Entonces apareció pues ya Álvaro Alta, Wright, etcétera. Entonces ya comenzó, hubo un viraje, pero con Fernando Martínez. Mira, todo se manejaba con un eje aquí, que se manejaba aquí en este. Entonces aquí surgía, allá en la planta se lee el teatro, luego la sala, la Escuela de Arte Dramático, exposiciones, y por último pero se manejaba, era todo por un eje que iba en este sentido que nos tocó allá. Que yo pienso que hoy un poco se ha perdido ese ordenamiento tan riguroso que daba la estructura, ¿no? Que determinaba exactamente toda la modulación, todos los componentes estaban ajustados a ese módulo de la Y hay una estructura. cosa, también ahora que decís eso, se trabajaba mucho con ejes, por ejemplo,
ejes visuales, por ejemplo. Sí, Si era muy importante decir fundamentalmente los corvisiano, ejes, sí, ¿no? corvisiano. Entiendo que es una perspectiva, ¿no? El costado derecho del edificio es la entrada de este auditorio, ¿no? Y este es el eje, las escaleras marcan el eje que tú decías, Pacho. Sí. O sea, este es el patio que se forma alrededor del cilindro de esta gran sala de auditorio, ¿no? Pero mira, quiero decir algo. Yo no conocía este proyecto y me han impresionado dos cosas. Esa perspectiva que ve uno ahí podría ser un edificio ahora. De arquitecto bueno, ¿no? No de bobo arquitecto. Puede ser un edificio de ahora. Y la toplanimetría es la que tiene ahora el Centro Internacional de Bogotá. Está organizado todo con ese eje. Lo único que no tiene es el redondel. Ahí está el hotel y toda esa cosa. Pero está organizado igualito. Sí. O sea, es el canon, ¿ves? Esos eran arquitectos modernos, organizaron eso igual. Esto es impresionante. Eso puede hacer ahora. Sí, existían unos cánones, unos principios que eran muy rigurosos. Y toda la arquitectura y toda la enseñanza de la arquitectura estaba basada sobre eso. Una manera de hacer las cosas. Una manera, sí. Esta perspectiva da cuenta de los elementos, ¿no? Precisamente de lo esencial que hay allí en términos compositivos. Y es interesante porque es un repertorio de vanos. Pero la arquitectura es el vano. En vano. Fíjate toda la cantidad de vanos que hay ahí. La arquitectura es la ventana. Claro, es un vano. Pues Rodrigo y Pacho eran los diseñadores, diría yo, y yo estaba en el cerebro gerencial para producir plata para poder sobrevivir. Pacho era un gran arquitecto, obstinado, ¿no? Pues, esta vaina no sirve y nunca cogía y la botaba, ¿no? Pero dada la índole de Pacho de ser muy perfeccionista, entonces yo le tenía terror que fuera la obra porque iba a modificar alguna vaina. No, ya con la cosa hecha, a tumbarla y hacer otra cosa. Entonces eso me ponía a mí pues, con los pelos de punta de pensar que pudiera ocurrir. Pero era una sensación pues, muy simpática y muy cordial. Este edificio ha sido un edificio con algunas publicaciones y además fue motivo de una entrevista. Ustedes decían en esa entrevista, creo que los dos lo mencionaban, y decían algo que me interesaba, y es que la organización funcional, ¿no?, nos permitían llegar a esta solución de la fachada, ¿no?, que es una fachada que resulta muy interesante y además para las condiciones de ese barrio, que parece que en ese momento cambiaba de escala. La primera versión que se hace es un edificio muy denso, muy compacto. Y yo me acuerdo que Pacho desde el principio estaba muy molesto con eso. Entonces Pacho empezó y me llamó y me dijo, no, mira, ¿por qué no ensayamos alguna alternativa distinta, mejor? Este edificio no se puede hacer. Y un buen día teníamos una pequeña oficina en el Banco de la República, y en el Plaza Caicedo. Entonces les dije, vamos a tomar tinto aquí abajo en el café tal, el Globo, creo que llamaba. No sé cuál de los tres inicia la conversación diciendo, hombre, ese edificio López, eso no es ningún aporte. Eso hay que cambiarlo. Imaginen ustedes tres muchachos que por primera vez reciben a ver unos pesos cuantiosos, tomar una decisión de ese tipo. Y empezamos en una historia que salíamos de la oficina, nos despedíamos, Perico salía por acá, Pacho y yo salíamos por acá y nos devolvíamos a la oficina a trabajar este proyecto. Con esta formación que se dice en términos de historiografía, este cambio, esta revisión que se empezó a producir en la arquitectura moderna de esos postulados, ¿había esa preocupación por el sitio en términos climáticos? La preocupación ante el clima era precisamente uno de los leitmotiv de la arquitectura de aquella época. Y eso implicó esa revisión del proyecto original. Exacto. Entonces aparece esta idea de un edificio mucho más suelto, un edificio mucho más definido en sus volumetrías. Esto era muy importante, porque en ese primer esquema, el río
sí se tenía en cuenta, pero no en una forma así contundente. ¿Qué pasaba? Que el río está aquí, el paramento de la otra casa está aquí, entonces se hacía como bahía aquí. Este es un paramento de un piso, este ya es un paramento alto. Entonces se abría este espacio para inducir la entrada acá. Y lo interesante es que todo el mundo gozaba del río, por lo menos en el momento de acceder o de salir del edificio. Cuando cambiaron de proyecto se disminuyeron la cantidad de apartamentos, se disminuyó. Disminuyeron la cantidad de apartamentos. Y el negocio. Y no eran duples Eso tampoco, era lo no eran que- duples. no eran duples. No eran duples. Y es una propuesta muy arriesgada, Sí. pero que era posible en ese momento porque era un edificio de renta. El cliente era un cliente excepcional, ¿no? Entendía cuando se le planteaban ese tipo de cosas. Cuando alguien piensa en términos de la, digamos, de la imagen o de la forma del edificio, ¿no? Lo atractivo que resulta porque uno dice aquí hay algo confortable, ¿no? En estos apartamentos, la respuesta que ustedes daban en ese momento en la entrevista es que del orden del edificio deriva la forma del edificio. Así. Y que yo creo que tiene que ver mucho con esta formación, ¿no? De lo que veíamos antes también en la tesis de grado de Pacho. Creo que esto responde a eso. Sí. De acuerdo. Hay una estructura del sentido constructivo del edificio y de allí se genera De acuerdo. los valores estéticos, plásticos que Sí, pueda tú tener. vas a encontrar, pienso yo, de esa época para acá, hasta donde ya más corto, Sí. una serie de premisas de diseño siempre muy categóricas y permanentes. Pero cuando no hay eso, que es lo que en mi modo de ver se nota hoy, Sí. no hay los soportes. Pues Allí- hacen cosas. Es que me acabo de dar cuenta, yo conocí ese edificio cuando estaba, como les digo, en el 53, mi mamá en ese caso estaba en el colegio, ellos vivieron ahí cuando yo iba a estudiar arquitectura, hacía que fui mucho ahí, a este edificio. Iba al edificio cuando venía de vacaciones. Mira, este punto fijo abierto hacia el río, es lo que yo he hecho en mi edificio en San Fernando. ¿Sabes Como qué? dice Piñón, la arquitectura se nutre de arquitectura. Siempre tuve mucho miedo a dejar esa escalera como estaba así, sin protección, sin vidrios, pues. Ah, esta, sí. Esta se moja cuando... o sea, Se ahí- moja y Además, a nadie no ha pasado nada. No ha pasado nada. No pasa nada. Nada, además que es muy rico Ahí, en ahí calados. términos de luz. Sí. Claro, pues sorprendente es que a un ejemplo como este, ¿y por qué la gente en Cali no sigue el ejemplo? Llegó un día a la oficina Graham Taylor. Él era el gerente. Nosotros no teníamos ni idea que hubiera una entidad que se llamara Central de Transportes. ¿sí? Y que si ustedes quieren hacer una central de transportes, ¿y eso qué es? Es decir, averiguar y a investigar. Y me fui para Bogotá a ver en todas las bibliotecas a ver qué encontraba. O sea, no había referencia en el país de lo que iban a hacer. No había referente, ese era el problema. Era en ese momento más fácil hacer un hospital porque había por lo menos esa experiencia. Claro. Nadie sabía, mira. Yo me inspiré en Port Authority de Nueva York. O sea, primero lo vi en revistas y después me fui con el anteproyecto, un primer anteproyecto para Nueva York, a verla, con los planos, fotografía de la maqueta, etcétera, y una lista como de 100 preguntas. Me dedicaron toda una mañana. Me absorbieron todas las preguntas que llevaba, me las contestaron por escrito, entre otras cosas. Bueno, mejor atendido no pudo ser. Y me vine feliz de la vida porque les pareció que estaba bien el proyecto. En ese momento acaba de llegar aquí a Cali un señor, un judío, que era empleado de la ONU, un representante de la ONU, que venía a asesorar a la Corporación Financiera del Transporte y le mostraron el proyecto. El tipo lo miró, comenzó a preguntar, ¿qué tipo de central de transportes es? Ah, no, pues como Port Authority. Están equivocados. Port Authority es compañía, es una sola una cosa. Estos son varias. No, mira, hizo 3 pendejas preguntas y se cayó el proyecto. Lo único que quedó fue la idea volumétrica. Eso. Cuando uno ve la construcción, cómo se concibió esta estructura, ¿no?
de esta calle interior, o sea, en términos espaciales de organización, era un elemento fundamental, es decir, que los buses estuvieran arriba, que permitieran este comercio en planta baja, Sí. para poder tener una actividad Eso sí a fue desde nivel el público. principio, te digo, desde el principio se existió. Es decir, Sí. si vos ves el primer anteproyecto, la idea es eso. La idea del espacio central surge es como un espacio ordenador de todo lo que es el programa, pero más también como un espacio orientador. Ahí. Claro. Es decir, que uno se dé cuenta, Fundamental. sí, claro, ¿qué pasa arriba? ¿No? Es decir, sí, allá están los buses, porque es que como uno no los puede ver. Sí, sí. Esta arquitectura es al revés, desde toda la organización espacial, funcional, técnica, estructural, etcétera, hacia afuera, ¿no? Hace un tiempo di unas clases de historia en la Universidad del Valle y entonces en la arquitectura gótica uno tiene que ver los edificios. Gótico en Cali, pues, pucha, la ermita que es una caricatura y la terminal de transporte. Y mandaba a los estudiantes a que vieran esa vaina, Sí, de sí, acuerdo, sí, una catedral atea. Vamos a pasar al último proyecto que vamos a repasar, que es la Universidad del Valle, en el cual Pacho tuvo una intervención que finalmente no fue construida, pero que es muy significativo para la ciudad por lo que supuso, por la arquitectura que finalmente se produjo y por los arquitectos que reunió en los proyectos que se convocaron. Y en esto tiene, por supuesto, especial relevancia la figura de Diego, porque fue el director del Plan Maestro. A mí me gustaría que Diego comentara estas imágenes que vamos a ver antes de llegar a la plazoleta central, donde está la biblioteca, de lo que supuso esto para la ciudad. Yo era profesor de la Facultad de Arquitectura, había llegado a Cali en el año 59, contratado por la Facultad de Arquitectura como profesor de taller, punto, hasta ahí era mi contacto. Resulta que la universidad quería hacer su plan de desarrollo. Pues hicimos en un mes o 2 meses un primer plan, que es de donde surgió la famosa calle académica de que tú hablaste, que yo te mandé el otro día unas fotos. La calle académica. Había un primer esbozo que se llamó así. Del Plan Maestro. Sí, que esto terminó era- siendo que este eje, el eje Este administración era una biblioteca. calle. Sí. A mí me gustaría que entráramos en el proyecto de Pacho. Podemos ver en detalle, al costado derecho tendríamos lo que sería la plaza de la calle académica, ¿no? y el edificio de los auditorios, que era lo que hablábamos de que esto es lo que animaba a esa plaza Claro. pública, ¿no? Y tenía unos pórticos cubiertos y todo, pues eso era buenísimo. La fachada de este era la fachada sobre la plaza. La de arriba, lo que vemos al costado izquierdo sería la parte más baja de la zona de auditorios, porque tenía una parte que bajaba, se enterraba. Y esta imagen que me interesa mucho porque, ¿no? Resume lo que hemos hablado ahora, la biblioteca, ¿sí? Y el edificio de Pacho. Sí, correcto. Me interesaría ahora que hemos visto estos proyectos, saber qué pasó. Estamos hablando de que en el 74, ¿no? A mediados de los 70s, esto fue como de las últimas grandes obras que se produjeron en Cali, pero después de esto, lo que uno ve es que aparentemente hubo un abandono de estos principios y una disminución en la calidad de la arquitectura que se producía. Yo eso tuvo que ver de alguna manera con las revisiones críticas que